Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Agradezco al CDI por abrir las puertas para tener este espacio de reflexión, de pensamiento en torno a las relaciones entre padres e hijos. Me presento, mi nombre es Alberto Tartakovsky Furman, trabajo desde una escucha psicoanalítica con niños, adolescentes y adultos desde el consultorio, en otros ámbitos, en escuelas, en empresas. Y bueno, el día de hoy propongo que tengamos un espacio, quizás 40 minutos, una hora, para poder pensar qué está sucediendo con la parentalidad actual, qué efectos está teniendo en los estilos de crianza, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Y para iniciar, me gustaría hablar un poco de dónde surge la idea de este título, Padres Perfectos, Éxito Seguro. Bueno, la idea un poco es que nosotros podamos hacer interrogantes más que afirmaciones respecto a qué está suscitando en torno a los propios padres respecto a sus hijos. Hay una idea que muchos padres comparten de ser el padre ideal, de ser el padre perfecto, como si eso asegurara algo, como si eso diera garantía sobre algo, sobre su hijo, su hija, sobre el éxito que este hijo o esta hija puedan llegar a tener. Para iniciar, me gustaría hablar sobre 3 consideraciones a tomar en cuenta, ya que cuando hablamos del humano, de la persona, cuando hablamos de lo psíquico, es importante no dejar de lado, no perder de vista que los universales son peligrosos. ¿A qué me refiero con los universales son peligrosos? A que no toda la harina es del mismo costal. Siempre va a haber algo que se escape, algo que quede por fuera, algo que no vaya con todos. Y se me ocurre poner algunos ejemplos. Un fenómeno que podemos ver en chicas adolescentes muy común es el cutting. Es esta acción donde agarran un compás o una navaja o algo filoso y se cortan en las muñecas o en los pies o en alguna parte del cuerpo. Sería poco pertinente pensar el cutting, que significa exactamente lo mismo para todas las adolescentes. Como si ese efecto, ¿no? Ese síntoma que podemos observar significara lo mismo para todos. Entonces, ¿dónde quedaría la esencia personal de cada uno, su historia de vida personal de cada uno? Entonces, es por ello que nunca cuando hablamos de la mente humana, nunca cuando hablamos de psicología, de psicoanálisis, cuando hablamos de conductas, acciones, efectos psíquicos, tenemos que hablar de una totalidad. Hay que hablar más bien de las singularidades, de las diferencias, de lo particular de cada caso. Y esto ocurre, por ejemplo, en niños, en adultos, en adolescentes, relacionados con todos los síntomas que ustedes puedan observar: cutting, anorexia, bulimia, adicciones. Cada particularidad, cada afecto, cada efecto justamente causa un afecto distinto en cada persona. El segundo punto a considerar son las causas. Estamos muy acostumbrados a como si cierto efecto tuviera una causa particular. Y lo que tenemos que empezar a entender es que los efectos están compuestos de diversas causas. No es que el blanco me lleve a algo específico, sino más bien la combinatoria de ciertos colores me podrán llevar a algo.
que en cierta persona se expresa de una manera y en otra, en otra persona de una manera distinta. Lo traigo porque hay palabras en boga, hay palabras que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Son palabras que no nos detenemos a pensar en ellas y las tomamos como causas. Hoy en día se maneja mucho en las escuelas y en las casas que el problema principal, ¿no?, de todo lo que le acontece a un niño, a un adolescente, tiene relación con los límites. ¿Sí? Como si los límites fuera la causa de todos los efectos que se suscitan en los niños. Entonces es muy curioso porque el maestro señala al padre, ¿no?, y dice, el niño se porta de esta manera dentro del aula, justamente porque el padre no pone límites en la casa. Y el padre dice del maestro, mi hijo se porta de tal manera en la escuela porque el maestro es muy rígido con los límites, o el maestro es muy laxo con los límites, o ahí hay algo en relación a los límites, como si los límites fuera el origen de lo que afecta, de lo que acontece. Y así podemos encontrar un montón de ejemplos. Podemos encontrar esta famosísima palabra que muchas veces mal utilizamos, que es bullying. O palabras como poca tolerancia a la frustración, como si diéramos cuenta que si resolviéramos, por ejemplo, la poca tolerancia de la frustración, ya se resolvería el asunto. Y no es así. Entonces, de algo que lo que tenemos que partir es que las causas son múltiples y muchas veces las causas están perdidas. Detenerse en los porqués quizás sea perder el tiempo. Bien, el tercer punto que me gustaría considerar antes de entrar de lleno al tema que traigo hoy son los juicios de valor. Cuando nosotros hablamos de esto es correcto, esto es incorrecto, esto es bueno, esto es malo, esto es muy inteligente, esto es poco inteligente, realmente estamos dando un juicio de valor a partir de un referente. Los referentes ahí están, nosotros los podemos observar, los podemos analizar. La idea es poderlos también cuestionar, reflexionar sobre ellos. Y cuando nosotros colocamos un juicio de valor determinado a determinada acción, siempre es en referencia a algo, es comparándolo. Y los metemos como en determinadas canastas. Entonces, ya está muy de moda que los sentimientos, las emociones las dividimos en positivas y en negativas. Cuando cualquier emoción podría ser en positiva o negativa, depende con qué la esté comparando. Y no sé, se me ocurre poner de ejemplo, por ejemplo, la mentira en un niño. A primera vista, podríamos pensar que es inmoralmente correcto, que algo está pasando con ese niño o niña, que es una señal. Pero bueno, habrá que detenerse a pensar y a ver, porque no es lo mismo un niño que da cuenta, ¿no?, que no le están adivinando el pensamiento y por eso experimenta con el mentir para corroborarse y para afirmarse que tiene una propia identidad, que tiene una propia forma de pensar y que no todo lo que pase por su cabeza va a ser visto o adivinado por el otro. O habrá otros casos, ¿no?, donde, pues sí, el niño quizás miente o roba, pues debido a una situación muy peculiar, muy particular en casa. Una vez que he hablado de estas tres consideraciones que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de cualquier tema respecto al ser humano, primero les quiero hacer la invitación extensa de que si ustedes tienen alguna reflexión, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pueden estar de acuerdo conmigo o en desacuerdo, lo que ustedes elijan,
lo pueden escribir a través de chat en Facebook. A mí me van comentando, voy viendo las preguntas o comentarios que ustedes van realizando y podemos entablar un diálogo, que esa es la idea principal de esta plática. Y lo que nos convoca el día de hoy, me parece, todos los que están viendo esta plática, todos los interesados, tenemos una pregunta, ¿no? Que va en relación a qué tipo de crianza estoy teniendo con mi hijo, qué tipo de padre estoy siendo con mi hija, cómo ubicarme como padre. Estoy ejerciendo una paternidad, una maternidad adecuada, estoy ejerciendo una paternidad rígida. ¿Qué está pasando conmigo respecto a mi relación con mis hijos? Entonces, se me ocurre, tomando en cuenta estas consideraciones, que podríamos hacer una división y ubicar dos tipos de padres. Obviamente, dentro de estos tipos de padres hay un abanico de posibilidades, sin embargo, lo hago de esta manera para poder esquematizar y para poder avanzar y para poder desarrollar algo. Hablaríamos del padre tradicional. El padre tradicional quizás sea un padre que hoy se ve poco hoy en día. Es un padre que quizás le tocó a nuestros padres o le tocó a nuestros abuelos o nuestros abuelos eran de esa manera. Es un padre que de cierta manera, cuando digo padre o madre, es un padre o madre distante, que le da mucha importancia a la disciplina, a la autoridad. Quizás ni siquiera se pregunta acerca de su maternidad o acerca de su paternidad, ni se la cuestiona, ni le pasa en mente si está siendo un buen padre o un mal padre. Simplemente es padre o madre. Y este tipo de padres, pues, por supuesto que tuvieron efectos en sus hijos, porque sus hijos empezaron a ejercer otro tipo de paternidad, otro tipo de maternidad en cuanto tuvieron a sus propios hijos. Entonces, algo hicieron bien, algo hicieron mal, algo falló, en algo acertaron. Eso es importante, que no hay un todo, ¿no? No hay un todo que podríamos calificar como bueno o malo, sino que tenemos que ver justamente todos los puntos que engloban ese tipo de maternidad o ese tipo de paternidad. Y tenemos, por otro lado, al padre, a la madre actual, al padre o a la madre moderna, que se caracteriza por ser un ser empático, una persona empática, una persona que entiende al otro, una persona que resguarda al otro, que no busca que el otro tenga fallas, tenga faltas, tenga displaceres, una persona que contacta todo el tiempo con el dolor del otro. Es un padre o una madre que todo el tiempo se está preguntando por su propia maternidad, por su propia paternidad, se está preguntando de qué manera la está ejerciendo, de qué manera podría corregirla, de qué manera podría mejorarla. Entonces tenemos esas dos vías. Me voy a enfocar el día de hoy sobre todo en la maternidad actual, moderna, justamente porque es la que está teniendo efectos en el acontecer diario de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Y algo muy interesante del padre empático, de la madre empática, es que tiene un temor bastante grande a no ser amable. A no ser amable en los dos sentidos a los que nos lleva esta palabra, en el sentido de no ser un
un padre o una madre cortés, un padre o una madre atenta, atento, afectuoso, pero también en el sentido de que no lo amen, de ser un padre o una madre que mi hijo o mi hija no me llegue a amar. Entonces, es curioso y habrá que pensar qué ha sucedido con el reconocimiento del otro. Anteriormente, los hijos buscaban sentirse reconocidos por sus padres. Y hoy en día, lo que acontece, sobre todo, es más bien que vemos y observamos a madres y a padres que todo el tiempo buscan ser reconocidos por sus hijos. ¿Sí? Entonces, esto se ve de manera más o menos clara cuando un hijo no le quiere contar algo a un padre o a una madre y esa madre o ese padre se sienten fatal y dudan de su paternidad, de su maternidad y se cuestionan si están siendo buenos o malos padres y por qué no me querrá contar, sin entender, sin ni siquiera pensar pues que el otro tiene derecho de también reservarse sus cosas. No es una cuestión de que todo lo tenga que saber. Sí, eso también es una característica muy puntual del padre moderno, de la madre moderna, es que todo el tiempo quiere estar en todo. Entonces, valdría la pena preguntarse qué estoy, o como padre o como madre, qué le estoy transmitiendo a mis hijos. ¿Qué mensaje les estoy dando? Sí, porque aquella madre que cada vez que su hijo tiene una dificultad escolar, ya sea con el maestro, ya sea con algún compañero, se mete, ¿qué le estoy transmitiendo a mis hijos? O aquel también padre o madre que cuando su hijo tiene una dificultad escolar, ya sea con un maestro o con un compañero, no se mete, jamás se mete, pues realmente, ¿qué le estoy transmitiendo a mis hijos? Entonces es una pregunta que vale la pena retomar y, y se puede responder una vía para poderla responder, porque se puede responder desde muchos lugares, tiene que ver con la manera en que yo estoy mirando a mis hijos. La manera en que yo miro a mis hijos va a ser la manera en que impacte en ellos. Si yo los miro todo el tiempo como frágiles, pues realmente eso es lo que les voy a transmitir. Si yo los miro todo el tiempo como incapaces, pues eso les voy a transmitir. Si yo los miro con orgullo, pues eso es lo que les voy a transmitir. Entonces, hay una combinatoria, si se dan cuenta, de fantasías, de fantasmas, de ideales, de expectativas, de muchas cosas que un padre de cierta manera deposita en sus hijos. Y es eso que deposita va a tener un impacto. Ahora, es importante señalar que, porque muchas veces nos lo manejan como si fuera una cuestión, no sé, que genere cierta culpa, ¿no? Si tú miras a tus hijos de esta manera, eres culpable por esto, ¿no? Y realmente no, realmente hay que estar en el entendido de que un padre da y hace lo que puede. Muchas veces, ese es un factor, esa es una realidad. Y lo que me dé y lo que pueda dar mi padre tendrá un impacto en mí. Y también lo que no me dé y lo que no me pueda brindar también tendrá un impacto en mí. Entonces, si vamos dando cuenta, el título de la conferencia es un tanto tramposo porque pues la perfección la podríamos ubicar desde un lugar de ideal. Y hay padres que sufren todo el tiempo porque ese ideal es inalcanzable. Ese ideal no es tangible, no está cercano,
y no está sucediendo como yo quisiera. Y si uno no sabe sopesar con eso, si uno no sabe arreglárselas con eso, entonces va a causar bastantes consecuencias. El mejor regalo que le podemos dar a un hijo es la diferencia. El diferenciarte de mí como padre, de mí como madre. Entender que un hijo no es la extensión, no es la extensión de un padre, sino que es su diferencia. Entonces, hay que pensar cómo construir esta diferencia, cómo permitir que acontezca esta diferencia, cómo brindarle al hijo la posibilidad de que haga esta diferencia. Entonces, la diferencia también se da a partir del obstáculo con el otro. Se da a partir del conflicto. ¿Sí? Si yo, hijo, estoy en desacuerdo contigo, padre, o si yo, madre, estoy en desacuerdo contigo, hija, ya se está dando una diferencia. Si se dan cuenta, el obstáculo es algo formativo, es algo constitutivo de la diferencia. Los hijos no tendrían por qué y no tienen por qué repetir la vida de sus padres. No deben depositar sus expectativas en ellos. Uno, sí, o sea, es un poco difícil de digerir esto y de entenderlo porque justamente uno, incluso cuando elige el nombre de sus hijos, de su hijo, de su hija, ya está depositando cierto tipo de expectativa. Y hay muchos ideales que uno deposita en ellos y no sé, incluso en el estilo, en la forma de crianza. Yo voy a dar pecho materno porque quiero que mi hijo crezca sano. O yo voy a meterlo a esta escuela con este sistema especial porque quiero que mi hijo crezca de esta manera. O yo me voy a acercar a tal lugar porque mi hijo, quiero que mi hija crezca de esta forma. Entonces, sí, las expectativas obviamente son formas, ¿no? En la que uno de cierta manera le da vida a sus hijos, los impulsa hacia la vida. De ahí a que se tengan que cumplir hay una gran distinción. Me parece que las expectativas de los padres, ¿no? Se tienen que quedar en eso, en expectativas. Y ya el propio hijo podrá ir construyendo sus propios ideales y sus propias expectativas, las cuales muchas de ellas se cumplirán y muchas otras no se cumplirán. Ahora, ¿cómo podremos definir a quién es un padre o una madre que está ejerciendo su paternidad o su maternidad de una forma adecuada? Y cuando digo adecuada, quiero decir cuando una forma en que le brinde la posibilidad a su hijo o a su hija de hacer esta diferencia. Me parece que el mejor padre es aquel que está perdido como padre. Freud decía que el ser padre es una de las profesiones imposibles. ¿Por qué? Porque aquel padre que duda de su paternidad, aquel padre que se equivoca en su paternidad, aquella madre que tiene errores en su maternidad, es aquel padre y aquella madre que está ejerciendo su paternidad y su maternidad. La maternidad, la paternidad no podría ser ubicada del lado de la perfección, de la totalidad. Tiene que haber agujeros, tiene que haber fallas, tiene que haber vacíos. ¿Para qué? Para que haya movimiento, ¿sí? Para que el padre, para que la madre se pueda relanzar
que ese relanzamiento es de cierta manera una invitación hacia la vida, hacia invitar al hijo a que haga su propia vida. Si hay preguntas, por favor, escriban comentarios. Por lo tanto, no todo se tiene que entender de un hijo. Algo se tiene que escapar. Tiene que ir más allá de uno. ¿Sí? El factor sorpresa es magnífico, ¿no? O sea, cuando un hijo hace algo que tú como padre, tú como madre, no creías capaz que podría ser, es cuando a uno se le iluminan los ojos. O, ¿no? O uno lo considera como imposible. ¿Cómo puede ser que mi hijo haya hecho eso? Justamente el desconocimiento también es parte de esa crianza, es parte de esa constitución. Por lo tanto, a medida que un hijo crece diferente a uno como padre, a uno como madre, es un hijo que se le va a admirar más. Se le va a poder contemplar, ¿no? Desde otro lugar, se le va a poder, se va a poder amar eso que el hijo está haciendo en la diferencia. Se podrá, se podrá visualizar, ¿no? Cómo ese hijo, esa hija tiene voz propia, tiene decisión propia. ¿Sí? Y esto sucede muchísimo en las escuelas, por ejemplo, cuando los padres se quejan de que sus hijos no hacen la tarea. Es que no pudimos hacer la tarea. Y se incluyen, ¿no? Como si la tarea fuera parte del padre o parte de la madre. Y justamente ahí habría que responsabilizar, ¿no? Hacerle notar a nuestra hija, a nuestro hijo, que esas son cuestiones suyas, cuestiones que a ellos les competen y cuestiones que ellos elegirán de qué forma hacerlas o no hacerlas, y eso traerá consecuencias para ellos, no para mí como padre o para mí como madre, porque muchas veces hay esta dificultad de poder hacer esta diferencia y tenemos la creencia que si mi hijo saca 10, soy un buen padre, o si mi hijo saca 5, soy un mal padre. Obviamente, las acciones de nuestros hijos nos pueden enorgullecer o nos pueden decepcionar. Y de hecho, lo ideal, ¿no? Hablando de un mundo ideal, o más bien, lo real es que van a suceder ambas cosas. Van a haber muchos momentos en donde vaya a haber decepción y van a haber muchísimos otros momentos donde va a haber admiración. Por lo tanto, un hijo tiene derecho a rebelarse. Un hijo no tiene derecho justamente a no hacer todo lo que su padre o todo lo que su madre quiera. Un hijo tiene derecho a buscar su libertad. No, un padre no tiene derecho de tener a un hijo como prisionero. Y voy a poner ejemplos que a lo mejor nos pueden ayudar a ilustrar más lo que trato de transmitir. Que siempre, por cierto, siempre en la transmisión algo se escapa. No todo tiene que ser entendible, no todo tiene que ser claro. El chiste es que hay algo me haga sentido, algo no me haga sentido, que queden interrogantes de por medio, pero que me mueva. Entonces, podemos ubicar estos hijos, estas hijas que estudian las carreras que quieren sus padres, no las que ellos quieren. ¿Sí? Estos hijos que estudian derecho porque fue una imposición, medicina,
biología, ingeniería, lo que ustedes quieran, pero como si fuera una imposición, como si la palabra de mi madre, como si la palabra de mi padre fuera un absoluto que no pueda ser cuestionado. Justamente la paternidad, la maternidad, que le permite, ¿no?, al niño justamente hacer este cuestionamiento, porque justamente en la pubertad sobre todo, es cuando el adolescente, un adolescente podríamos decir, un adolescente que es sano, un adolescente que vamos viendo que va construyendo su propia identidad, es un adolescente que va a cuestionar a sus padres, que va a cuestionar a su entorno, que va a cuestionar a su mundo, que va a cuestionar a su religión, que va a cuestionarse a sí mismo. Es una persona que pone en tela de juicio todo lo que le han dicho hasta el momento, que es verdadero o que es cierto o que se hace de una sola manera. Y lo pone en tela de juicio justamente para dos cosas. Por un lado, para afirmar lo que decida que es lo correcto, que es el camino que quiere seguir, que le funciona, que va con ello. Y por otro lado, para rechazar lo que no quiera hacer parte de su vida para poderse hacer su propio camino. Entonces, podemos poner un montón de ejemplos respecto a este tema. Había un niño, una niña que va a una fiesta infantil, ¿no? Y hace mucho calor y tiene un suéter puesto y su madre no está presente, aparentemente. Ahorita vamos a ver esa diferencia. Y la mamá del niño de la fiesta ve que este niño está teniendo, o sea, está sudando, que está haciendo mucho calor. Y ella dice, quítate tu suéter. Y le contesta, no, mi madre no me deja. Ahí podríamos ver un ejemplo clarísimo donde, aunque la madre físicamente no esté, sí está tan presente que ni siquiera yo me puedo quitar la chamarra. El niño dice, yo no me puedo quitar la chamarra. Entonces, justamente, el niño que sí pueda quitarse la chamarra, estoy poniendo un ejemplo muy caricaturesco, se tendría que pensar más a detalle, pero el chico que se podría quitar la chamarra, quizás sea un chico que está pudiendo justamente rebelarse, buscar su propia libertad. Ok. Bien, entonces, lo que va a ser justamente, ¿no?, que un hijo, que una hija acontezca en todo su sentido como un ser independiente, con un yo propio, con palabra, con decisión, con acción, va a ser lo exógeno, lo no familiar, lo que queda fuera. Y esto se va a construir sobre todo a partir del lazo social, del vínculo con el otro. El poder dar cuenta, ¿sí?, que el otro también tiene su propia familia, que el otro también tiene sus asuntos, que el otro no es perfecto, que el otro comete sus errores, que el otro ha caído en baches y a pesar de todo sigue viviendo. Entonces, ese lazo social es fundamental poder propiciarlo, poder ayudar a que nuestros hijos lo construyan. Y más en estos tiempos que estamos en cuarentena y que estamos todos inmersos en el mismo contexto, ¿no?, en las mismas cuatro paredes, con los mismos miembros de la familia, pues habría que buscar esos espacios recreativos a través de lo digital o a través de con los vecinos o ver de qué manera, hermanos, o ver de qué manera ingeniárnoslas para que nuestros hijos, nuestras hijas puedan seguir construyendo ese lazo social. El padre también
ejerce, ¿no? O transmite esa pasión de la vida a partir del lazo social que tiene con sus pares, ¿sí? A partir del lazo social que tiene con sus propios amigos y amigas, con sus colegas de trabajo, con antiguos amigos, ¿sí? Es de una forma, una transmisión de mensaje de decir, hijo, hija, tú eres parte de mi vida, sin embargo, no eres todo, toda mi vida. Solo eres parte de una sola parte de mi vida, a lo mejor una parte muy importante, a lo mejor una parte que tiene más peso que el otro, a lo mejor una parte que yo amo mucho, pero hay otras partes. Entonces, justamente esta transmisión de la vida se da a partir justamente del vínculo con el otro. Hay que ayudar a que nuestros hijos tengan encuentros, sobre todo a través del juego, a través de la palabra. Un niño, un adolescente que habla, que juega, un adolescente que no habla con sus padres, ¿no? O no habla todo con sus padres y que habla con otros, ya está haciendo un lazo social, ya está construyendo algo ahí, ya está creando algo. Y hay que recordar y no olvidar que uno hace lo que puede, ¿sí? Todos estamos atravesados por historias de vida, por circunstancias favorables, por circunstancias desfavorables, por ideales perdidos, por expectativas cumplidas, por una novela histórica. Y me parece que uno tendría que permitirse y permitirse más, o más bien aceptar más lo que uno es, reafirmar lo que uno es. Me parece que ese es el lugar central para poderse mover, el lugar central para poder hacer algo. Si uno todo el tiempo está bajo guías, bajo recetas, bajo lo que le dice el otro, difícilmente se podrá mover. Si uno, sí, escucha, reflexiona, pone en cuestión y toma y deja y lo hace parte de sí mismo, podrá moverse de una manera como mucho más fácil. Bien, pues ya son 6:40. Quiero dar 20 minutos para ver si alguien de ustedes tiene algún comentario, alguna duda, alguna reflexión que le haya surgido, algo que no haya quedado tan claro y que quieran que especifique más. Los escucho. Estamos esperando a ver si surge alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, y si no es así, pues sería todo de mi parte. Bueno, pues espero que haya sido un tiempo de reflexión, un tiempo que nos permita pensar ciertas cuestiones, preguntarnos sobre la maternidad, la paternidad que estamos ejerciendo. A través del chat les van a compartir mis datos
Si alguien quiere realizar alguna pregunta en específico, me la puede escribir en mi correo electrónico, que es alberto.tartakovsky@gmail.com. Es difícil de pronunciar mi apellido, de escribirlo, entonces lo van a escribir. Si me quieren seguir en mis redes sociales, me pueden buscar en Facebook o en Instagram como Alberto Sic y en Facebook como Alberto Tartakovsky Furman. Y bueno, a ver, veo que ya empiezan a salir algunas preguntas. Regina dice, ¿puedes hablar un poco más de los padres que les regalan todo a los hijos y que en su casa no existen los límites? Perfecto, sí, con mucho gusto. Ahí tendríamos que pensar en la posición que está ocupando ese padre ante ese hijo. ¿Por qué tendría que regalar todo? ¿Qué me va a dar a mí como padre darle todo a mi hijo? ¿Cómo me está haciendo sentir eso a mí como padre? ¿Qué me está brindando a mí que mi hijo pueda tener todo? ¿Sí? Me parece que si uno se cuestiona esas cosas, o por qué no estoy permitiendo que a mi hijo le falte algo, por qué no estoy permitiendo que mi hijo se frustre, por qué no estoy permitiendo que mi hija haga un berrinche, por qué mi hijo o mi hija tendría que tener todo. Me parece que si uno como padre se empieza a hacer estas preguntas, entonces va a poder ejercer de una manera distinta las limitaciones. Recordemos que un límite, como su nombre lo dice, es un borde, es un perímetro, es algo que enmarca. Si un límite no es proporcionado, si un límite no es dado, ahí algo se está desbordando, algo no está quedando donde debería de quedar. Entonces, no sé, me parece que habría que ver caso con caso, porque esa madre o ese padre en específico no le está pudiendo poner límites a su hijo o a su hija. Sin embargo, sí me parece que muchos de los límites, de ponerlos o no ponerlos, o al ponerlos o al no ponerlos, se nos está devolviendo algo de nuestro ser, algo de nosotros mismos. Espero haber más o menos contestado. Dice Natalie, como padre, ¿cómo se puede dar ese movimiento a no escuchar al otro y a confiar en sí mismo? Ya que hoy en día existen muchas voces, hoy en día que guían como deberían de ser la paternidad. Bueno, me parece que siempre ahí han estado las voces, nada más queda en uno, pues, decidir también de qué manera escucharlas. Hay voces que suenan mucho, hay voces que suenan menos, hay materiales, ¿no? Que nos aprenden más, aprender con H, ¿sí? Que nos atraviesan, ¿no? Que en algo nos llaman, y hay otras voces y otros materiales que quedan de lado. A mí me parece que un padre, una madre, sí, tiene que dudar, tiene que preguntarse, pero en determinado momento también se tiene que aclarar. Y es una ida y venida, es un preguntarse, un cuestionarse para aclararse, y de nueva cuenta en algún momento volverá de nueva cuenta la duda. Y de nueva cuenta se tendrá que aclarar. Así es la vida tiene esos matices. No, si siempre viviéramos en la certeza, no habría cuestionamiento. Y si siempre viviéramos en cuestionamiento, no habría certeza. Entonces son movimientos humanos. Y Alisa dice, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay algo más. Si no, sería todo de mi parte. Les compartieron mis datos a través del Facebook. Me pueden seguir en mi página, me pueden escribir. Creo que ahí viene también el número telefónico. Y
pues les agradezco mucho su tiempo.